Bien, señores, muy buenas tardes para todos. Entonces damos comienzo a nuestra clase de fluidos y termodinámica. Vamos a mirar exactamente en qué parte quedamos. Y bueno, una bienvenida para todos. Bien, les pido el favor, como habíamos hablado en otras ocasiones, es importante ver la participación de ustedes, señores. En ese sentido, uno se da cuenta si realmente ustedes están aprendiendo o no. ¿Ok? Entonces, espero contar con la participación no solamente de Amy, ¿cierto? Y de Brian, por ejemplo, ¿no? Sino que espero que varios sean, y ojalá que pueda escuchar nuevas voces. ¿Ok? Entonces ya les voy a compartir. Listos. ¿Ya están viendo ustedes la imagen, la diapositiva? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces comenzamos. Porfa, me dicen, me informan pues que nosotros esta parte ya la miramos, la parte de esfuerzo, ¿cierto? Eso ya está, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Muchachos, por favor, vea, es muy maluco que uno tenga que estar. Sí, de Sí, verdad, profe, por eso favor. ya, esfuerzos térmicos ya, profe. Vale. Tengan la amabilidad, jóvenes, de verdad, es muy cansoncito esa situación así. Uno no sabe si están con uno o no están aquí. Cantidad de calor, esta parte, estas diapositivas las miramos, Ya, profe. Sí, profe, esa ¿no? también. Sí, profe, también. Sí. Hasta calor latente miramos. Ah, calor sensible, ya está, vale. Esto ya, ¿no? Sí, ya. Esa parte también. Sí. Sí, profe. Me imagino que comenzamos desde aquí. Listos. Listos. Bien, entonces el tema de hoy, señores, hace referencia a la manera como el calor se comunica a través de la materia o por medio de la materia. Entonces, el calor se transfiere a través de tres formas o mecanismos, como lo dice el título, tres formas o tres mecanismos de transferencia, ¿no? De esa energía calórica llamada así o llamada también corriente calórica, ¿cierto? Y esas tres formas se las conoce como conducción, convección o radiación, ¿ok? Entonces, para empezar a mirar esos tres mecanismos es importante que definamos o conceptualicemos algunos términos, como el caso que ustedes miran en pantalla, que son los conductores. ¿A qué le llamamos conductores? Un conductor es aquel material, ¿cierto?, que permite la transferencia de cualquier tipo de energía. Eso es en general, ¿cierto? Si hablamos de la parte eléctrica, entonces un conductor es aquel que me permite que pueda circular la corriente eléctrica a través de él. Si estamos hablando de nuestro tema de la parte de calor, entonces decimos que un conductor es aquel que me permite que pueda haber la transferencia de calor en ese material como tal. Sin embargo, cuando hablamos de conductores, ahí aparece otros términos, ¿no? Como buen conductor, mal conductor, aislante y exactamente aislante térmico, en fin. Entonces, vamos a ir como ir teniendo en claro ese tipo de términos, ¿no? Entonces, conductores, en el caso del calor, son aquellos materiales que permiten la transferencia de calor entre sí, ¿cierto? Bien sea entre cuerpos, como lo dice ahí la teoría, o en el mismo cuerpo, la transferencia de calor de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo, dentro del mismo cuerpo puede ser, ¿listo? Pero eso es un conductor, ¿no? Y lo contrario, ¿qué es un aislante? Un aislante es un material que impide, ¿cierto?, la transferencia de calor entre cuerpos. La verdad es que no, a ver, se habla del término conductor, que son más bien buenos conductores, cuando nosotros vinculamos el concepto de tasa de transferencia de calor. ¿Qué es eso? Es decir, cuánto calor se transfiere en un
tiempo determinado. Entonces decimos, mire, aquí por ese conductor de cobre se transfirió más calor, ¿cierto?, que por este conductor de acero en el mismo tiempo. Entonces ahí nosotros empezamos a hablar de que son buenos conductores o malos conductores o aislantes, pues en general. ¿Listo? Entonces, para poder hablar, repito, del término conductor o buen conductor, tenemos que traer a la mente el concepto de tiempo. Entonces, ¿qué tan rápido, ¿cierto? Y qué tanto se transmite calor, ¿no?, de una parte de un cuerpo a otra o entre cuerpos, teniendo en cuenta un tiempo determinado. ¿Listo? Entre más rápido lo haga, decimos que es un buen conductor y viceversa. ¿Listo? Entonces, repito, entonces ese es el otro término que debemos manejar, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ver en varios libros de diferente manera. Por ejemplo, ahí dice taza. Taza también se le dice rata, taza, rata o gradiente, ¿cierto? Todo eso hace referencia a lo mismo, ¿no? A un cambio, ¿no? Entonces, es el cuánto se transfiere de energía o de flujo de calor, ¿cierto?, en un determinado tiempo, se lo representa normalmente con eso, como tasa de transferencia de calor. ¿Listo? Como el calor es una forma de energía, mire, también se la conoce así, transferencia de energía. ¿Listo? O corriente de calor, ¿por qué? ¿Cierto? Porque es un flujo, ¿no?, lo que está pasando en un momento determinado. Bien, entonces, miren, lo que les había comentado en palabras, aquí está en forma de ecuación. Entonces, mire, el cambio o la cantidad de calor, más bien, cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿cierto? Eso le llamamos la tasa, el gradiente, la rata, ¿cierto?, de transferencia de energía. ¿Listo? Y esto, si lo hablamos de sólidos, a esta transferencia de calor la vamos a representar por la letra H mayúscula. Listo, ya vamos a mirar eso. Entonces, habíamos hablado que existen 3 tipos de mecanismos de transferencia de calor. ¿Cuáles son? El primero, que es el de conducción, segundo, convección y tercero, radiación. ¿Qué es la conducción? Entonces, cuando hablamos de conducción, nos referimos específicamente a la transferencia de calor entre sólidos o dentro de un sólido. ¿Listo? Entre sólidos o dentro de un sólido. Entonces, ¿cuándo decimos que hay conducción? ¿No? Cuando aquí, ¿cierto?, hay una transferencia de calor, repito, desde un cuerpo desde una parte del cuerpo o desde un cuerpo que está a una temperatura más alta hacia otro cuerpo sólido que está a una temperatura menor. ¿Listo? Entonces recuerden, conducción, relaciónenlo con cuerpos sólidos. Vamos con la convección. ¿Cuándo se habla de convección? Cuando hay una transferencia de calor producto del movimiento de un fluido. Y cuando hablamos de fluido, recuerden que los fluidos los clasificamos, para nuestro caso, en 2 tipos, fluidos líquidos y fluidos gaseosos. Entonces, si el fluido está en movimiento, ¿cierto?, se está moviendo, entonces ese movimiento del fluido va a hacer, ¿cierto?, que se produzca una transferencia de calor, ¿no? Y esa transferencia de calor por convección debe en su mente estar presente que esa transferencia se va a realizar entre la superficie, ¿cierto?, de un muro, de una pared, por ejemplo, ¿cierto?, entre un área y el fluido que está circundando sobre esta área, ¿cierto? Ejemplo, podría ser una taza de café, ¿cierto? Una taza de café en donde la deja usted a la intemperie, ¿no? Y empieza el aire a moverse. Es decir, cuando el aire está en movimiento, hablamos como ese aire en movimiento se lo conoce como viento, entonces empieza a darse un viento, ¿no? Y ese viento, ese aire, como está en movimiento, empieza a robarse, a quitarle calor al fluido ahí, que en ese caso es el café. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo como de la parte de convección. Ahí vemos que hay un fluido líquido y ese fluido está botando calor a otro fluido, ¿cierto?, que es gas. Entonces, importante, ahí ya vamos haciendo 2 aclaraciones. La conducción es específicamente entre sólidos o dentro de un sólido. La convección es entre un sólido y fluidos que estén en movimiento, o también entre fluidos, como coloqué el ejemplo ahí de la taza de café, ¿cierto? El café es un fluido líquido
y el aire que está circundando el café pues, es un fluido gaseoso, entonces el fluido líquido le está cediendo calor al aire que está en movimiento. ¿Bien? Y por último, tenemos transferencia de calor por radiación. Entonces la radiación es la transferencia de calor producida por radiación, como su nombre lo dice, o por ondas, más bien, electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas se clasifican en varias partes. Nosotros encontramos ondas electromagnéticas, ¿cómo se llama? Unas ultravioleta, ¿cierto? Otras específicamente que producen calor. Ya vamos a mirarlas, creo que en la próxima diapositiva. Hay como unas 3 o 4 clasificaciones de las que nos interesa a nosotros, ¿no? Y cada onda o cada clasificación de estas tiene un rango de valores, ¿cierto? Y de acuerdo a ese rango, pues podemos hablar nosotros que hay diferentes tipos de radiación. El ser humano, por ejemplo, también produce calor por radiación, pero en unas longitudes de onda muy pequeñas, pues que la verdad no siempre se las tiene en cuenta la transferencia de calor por radiación. Pero hay cuerpos que transfieren el calor cuando están sometidos a temperaturas bastante elevadas. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta esa transferencia de calor por radiación. Bueno, ya lo iremos viendo más adelante. ¿Listo? Entonces empezamos con el primer mecanismo, que es el de conducción. Entonces analicemos por favor esa gráfica que está ahí en la pantalla. Entonces observen, nos vamos a detener principalmente en este cilindro, en esta barra que está aquí, una barra maciza. Entonces esta barra maciza, ¿cierto? Permítame que alguien está, a ver. Permítame un momentico que hay alguien que no puede entrar. Regáleme un momentico. Bueno, listos. Entonces, estábamos hablando de esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, observemos. Nos interesa analizar qué le pasa a esta barrita que está aquí. Entonces, esta barrita, en el extremo izquierdo, está sometida a una fuente de calor, ¿cierto? Cuya temperatura es una temperatura mayor, ¿cierto?, que la que hay en el otro extremo de la barra. Miren, esta es la barra y termina aquí, y aquí hay una fuente de calor con una temperatura muy baja. Imaginémonos que aquí hay hielo y que aquí, pues, no sé, está conectado eso a un horno, no sé. La cuestión es de que esta barrita, como hay una diferencia de temperaturas, recuerden, cada vez que hay diferencia de temperaturas, empieza a haber la transmisión de calor. ¿Listo? Entonces el calor empieza a transferirse de el sitio que está a mayor temperatura hacia el sitio que está a menor temperatura. Bien, entonces analicemos otra situación. ¿Qué pasa si yo dejo lo mismo que vemos en la diapositiva, perdón, en la imagen 1, pero esta vez le vamos a adicionar otra barrita de las mismas, exactamente la misma, ¿cierto? Con la misma área y la misma longitud, la vamos a colocar entre estas dos fuentes de energía, una mayor temperatura y otra menor temperatura. ¿Qué le va a pasar al calor? ¿Cierto? Entonces nos interesa analizar esa parte. Pues muy probablemente lo que va a pasar es lo siguiente. Miren, el calor, ¿cierto?, al tener dos caminos, pues va a poder transmitirse con mayor facilidad. Entonces va a transmitirse por allá y va a transmitirse por allá, ¿cierto? Por la una barra y por la otra barra. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora si este primer caso nosotros lo transformamos en este último caso? ¿Cuál es la transformación? Dejamos la misma barra con la misma área, solamente que le duplicamos su longitud. Mire, ya no hablamos de L, sino que hablamos de 2L. Las demás condiciones permanecen iguales. Aquí vemos que la fuente de energía tiene una temperatura mayor y la otra es una temperatura menor.
Entonces, ¿qué le va a pasar al calor? ¿Cómo se va a transferir? ¿Se transferirá igual que en el primer caso? Chicos, la primera pregunta, por favor, ¿qué dicen ustedes? ¿Será el mismo calor que está pasando por aquí el que está pasando por acá? ¿O qué dicen ustedes? No, No, es diferente. disminuye. ¿Por dónde es mayor o por dónde es menor? En la longitud más alta disminuye el calor, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, siempre, si ustedes manejan mejor la parte eléctrica, si de pronto, no sé, como ustedes en alguna de las físicas tengo entendido, pues que miran algo de circuitos, entonces ustedes pueden tranquilamente, ¿cierto? Imaginarse todo lo que les estoy hablando como si fuera esto resistencias eléctricas, como si fuera voltaje, como si fuera corriente, sin ningún problema, porque repito que el calor es una forma de energía y la corriente eléctrica es otra forma de energía. Y toda la energía tiene los mismos mecanismos de transferencia de calor, solamente que varían son sus variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros hablamos que para que exista la transferencia de calor, ¿qué necesitamos? Que haya una diferencia de temperaturas. En la parte eléctrica, para que haya una circulación de corriente eléctrica, ¿qué se necesita? Una diferencia de voltaje, ¿cierto? Entonces, mire, aquí, ¿quién causa la oposición para que el calor pase? Las propiedades del material, mire, ¿cierto? Que este material sea buen conductor, sea mal conductor. En electrónica o en electricidad, ¿qué hace que la corriente eléctrica no pueda pasar fácilmente por un conductor? Exactamente lo mismo, las propiedades que tenga el material. Entonces ahí se habla de resistencia eléctrica. Acá también hablamos de resistencia, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces efectivamente lo que ustedes acaban de decir es así. Entre mayor longitud, pues hombre, mire, es mayor, ¿cierto? El recorrido que tiene que hacer el calor y por ende, ¿cierto? Va a tener mayor resistencia o mayor oposición al paso. Miren, mayor oposición al paso o al flujo de esa energía calorífica, ¿no? Entre más largo, va a tener mayor posición. Esto mismo, señores, lo podemos ver desde el punto de vista de fluidos, ¿cierto? No hablemos de calor, solamente fluidos. Si usted tiene una tubería de 2 pulgadas de diámetro, ¿cierto? Y esa tubería tiene 100 metros, ¿no? Y tiene otra tubería también de 2 pulgadas, pero tiene 500 metros, ¿listo? ¿Por cuál habrá mayor oposición? Pues va a ser por donde haya mayor longitud, va a haber mayor resistencia. Y para que pase, ¿cierto? Esa corriente o en ese caso, ese fluido eléctrico, pues tendrá que variar estas condiciones en la entrada y en la salida, ¿cierto? Porque de lo contrario va a tener problemas usted en el transcurso, ¿cierto? O en la transferencia de calor que se dé ahí. En ese caso, pues en la transferencia de fluido. ¿Ok? Entonces, todo lo que vemos aquí, muchachos, se aplica para cualquier forma de energía que usted quiera analizar, ¿no? Muy bien. Bien, entonces habíamos dicho, señores, que cuando hablamos en este caso de los mecanismos de transferencia, nos interesa mucho saber es qué tanto tiempo o qué tanto calor se puede transferir en una unidad de tiempo determinada, ¿no? Y a esa cantidad de calor por unidad de tiempo se le conoce como corriente de calor. En este caso, como estamos analizando el primer mecanismo, que es el de conducción, entonces se le llama corriente de calor en conducción. Y a esta división o a este diferencial, ¿cierto? Se lo conoce o se lo designa más bien con la letra H. Muy bien. Entonces, de acuerdo a estas tres gráficas o imágenes que usted mira aquí, podemos, o más bien, los duros, o el duro que llegó a esta ecuación, que fue el señor Fourier, ¿listo? Llegó analizando, por ejemplo, esta situación, pero obviamente en la práctica, ¿no? Entonces, él observó que, mire, el calor es, o la transferencia de calor, es directamente proporcional al área. ¿Cómo así? Si hay un área más grande, ¿cierto? Pongan atención a esto que es interesante, miren. Si el área del material que yo estoy analizando es grande, ¿cierto? La transferencia de calor va a ser mayor. Ahora sí, imagínese esto en un teatro. Está usted viendo películas, ¿cierto? Y resulta que se incendió el teatro, ¿no? Entonces, tiene dos opciones, una puerta pequeña y un garaje, ¿no? Entonces la pregunta es,
¿por dónde salen mejor y más rápido las personas? ¿Por el garaje o por el portón pequeño? ¿Cierto? Entonces, obviamente, pues por el garaje. Es la misma situación aquí, mire. Ustedes, las personas, pues, ¿cierto? Son la corriente de calor, ¿no? Que aquí lo estamos hablando exactamente así, corriente de calor. Y si esta área es mayor, es como si fuera un garaje, entonces, pues va a transferir o va a poder pasar el calor más tranquilamente sin ningún problema. A mayor área, mayor transferencia de calor. ¿Qué pasa con la longitud? Ya lo dijo la compañera, a mayor longitud, ¿cierto? Entre más grande sea esto, ¿qué le va a pasar al calor? Mire, entre más grande sea el denominador, ¿cierto? Más pequeña va a ser la transferencia de calor en la conducción. Si se dan cuenta, más pequeña va a ser. ¿Ok? El primer análisis que hicimos, mire, lo podemos mirar aquí, mire. Si yo duplico el área, ¿cierto? El calor pues va a tener mayor posibilidad para transmitirse, ¿cierto? Entonces, aquí estamos diciendo lo que ya había explicado. A mayor área, mire, dos veces, es como si esto fuera un solo conductor con una área del doble de lo que aparece aquí. Entonces, si el área es mayor, ¿cierto? La transferencia de calor va a ser mayor, diciendo que la transferencia de calor es directamente proporcional al área. Y lo mismo, si la longitud es mayor, la transferencia de calor va a ser menor, inversamente proporcionales. Otra cosa importante que se debe mirar, que aquí no lo podemos mirar en las gráficas, pero es así, ¿cierto? La transferencia de calor, esa corriente de calor, ¿cierto? Por unidad de tiempo, esa corriente de calor es directamente proporcional a la diferencia, ¿cierto? O al delta de temperatura, a la diferencia de temperatura entre las dos fuentes a las que esté expuesto el material. ¿Cómo así? Es decir, que si esta diferencia de temperatura es grande, supóngase, esta es de 300 grados y esta es de 20 grados, ¿cierto? Mire, la diferencia sería 280. Entonces, si esta diferencia es grande, la transferencia de calor es bastante grande. ¿Cómo nos imaginamos? Imagínese usted que está en la cima de una... Profe, Sí, a la orden. Se nos fue el profe. Así parece, ¿no? Ay, los muchachos, ya toca colgarle. Nos vemos para la próxima. Se cancela la clase, baila. O se le fue la luz o se le cayó el internet. Brian, o se le da el computador. se le regó la cerveza en el computador. Ya te percho. Cortaron la luz.
¿No será buena otra sesión? El Marcel, Julio. Sí, porque por la mañana en programa, en expresión, ¿en qué es? En computación también se le fue así, entonces yo creo que toca cambiar de clase. Muchachos, en Classroom está el nuevo Ya el nuevo link, link ya está el nuevo link. para la continuación de la clase.